Bueno, bendiciones para todos, bendiciones para ustedes los que están aquí y bendiciones para los que nos están viendo. Hoy yo quiero enviarles saludos especiales a todo el mundo. Multitud de saludos a todo el mundo. Quiero enviarle un saludo al tío, el tío que nos está viendo. Él sabe quién es. Él nos está viendo. Un saludo para el hermano Cristian y para todas aquellas personas que nos ven desde Estados Unidos, desde España, desde Francia, aquellas personas que escuchan este mensaje. Bendiciones desde México, desde México. Eh, Hay un muchacho en México que él nos escribió bendiciones para él. Bueno, hoy vamos a continuar con la serie que hemos venido trabajando, extrayendo principios de la primera epístola del apóstol Pedro a todos los creyentes del mundo, a todos los creyentes. Epístola universal del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versos del 1. Vamos a leer el capítulo completo hoy. ¿Sí lo tenemos ahí? ¿Sí lo tenemos completo? Bueno, vamos a leer el capítulo completo. Son 25 versos, o 26. 25 versos. Vamos a leer 25 versos porque la idea es leer Biblia. Lo que realmente nos cambia a nosotros, nos transforma a nosotros, es la palabra de Dios. Antes de comenzar a leer, alguna vez alguien me dijo que qué sentido tenía leer la Biblia, que la persona no entendía. Entonces yo le dije a esa persona, pues usted no entiende porque no tiene el Espíritu Santo. Si tuviese a Cristo en el corazón, entendería la Biblia de una manera diferente. Me perdonan que me coloque como ejemplo. Yo leía la Biblia desde que tenía 4 años, eso es un testimonio que yo tengo. A mí me enseñó a leer la Biblia. A mí nadie me enseñó a leer. Dios me enseñó a través de la Biblia. Eso es un milagro y yo se los digo delante de Dios, eso me ocurrió a mí. Durante muchos años yo leí Biblia, pero yo no entendía nada. Leía mucha Biblia, pero no entendía nada. Solo hasta que acepté a Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, empecé a ver la Biblia como tenía que ser y se me empezó a mostrar la develación de la palabra de Dios para mi vida y empecé a ver los principios que hay en ella que son para mi vida y cómo nosotros empezamos a practicarlos para que cambie nuestra manera de vivir. La Biblia es el manual de vida y es primera de Alexander 1:1, es el único libro que tiene espíritu. Es el único libro que usted lo lee y hace transformaciones en su vida. Muy bien, vamos entonces a leer. Ya estuvimos orando previo aquí, entonces vamos a leer para ganar tiempo. En pantalla, para los que nos están viendo, aparece la lectura. Y nosotros, los que estamos aquí, entonces vamos a leer juntos. ¿Listo? ¿Están conmigo? Muy bien. No está cargando. Y si no, igual yo creo que se está escuchando, entonces yo voy a leer. Bueno, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo. Listo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Para nosotros que sois, para vosotros, perdón, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Un paréntesis aquí antes de continuar con la lectura. ¿Ustedes saben qué significa la palabra inefable? Les voy a decir qué significa rápidamente.
es algo indescriptible. Entonces, el gozo de Dios, ¿cómo es? Es indescriptible. El gozo de Dios no se puede explicar. Hay gente que le va a decir a usted, pero usted ¿por qué está contento si está sin empleo? ¿Por qué está contento si está...? Es algo que no, lógicamente no se puede explicar. Cierro el paréntesis. Verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, de aquí vamos a trabajar hoy, de aquí en adelante, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis el nombre de aquel y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de que Dios vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y ahí en el capítulo 2 empieza a hablar de otros aspectos. ¿Cuál es la palabra que nos ha sido anunciada? Entonces, en el capítulo 2 vamos a empezar a mirar eso. Hoy vamos a mirar qué es lo que Dios tiene para nosotros. La Biblia tiene una ley que se llama la ley de la repetición. En el libro de Deuteronomio capítulo 6 dice, y estas palabras repetirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y cuando vayas en el camino se las dirás, en la casa se las anunciarás, en los postes de las casas la colocarás. O sea, repetir la Biblia es una ley que Dios estableció. En la pedagogía hay una ley que se llama la ley de repetición. Entonces, hoy yo creo que voy a volver a repetir algo que he venido diciendo y lo quiero desmenuzar un poquitico más para que podamos digerir más lo que Dios quiere para nosotros. Antes de comenzar, les quiero preguntar a ustedes que están acá, ¿qué es lo que más lo pone a pensar a usted? ¿Qué es lo que más lo pone a pensar? Y voy a tratar de ser más específico en la pregunta. ¿A usted lo ponen a pensar sus hijos, los que tienen hijos? O sea, lo ponen a maquinar. A maquinar es, uy, ¿qué pasará? ¿Qué será? O sea, lo ponen a razonar. Lo pone a razonar, a pensar el empleo. ¿Qué lo pone a razonar a usted? ¿Lo pone a razonar la religión? ¿Qué lo pone a razonar a usted? Yo quiero que usted me ayude en esta mañana
a desarrollar esto. En cualquier área, razonar en cualquier área. Por ejemplo, hay personas que me perdonan que coloque a mi familia como ejemplo, ¿no? Mi esposa es una mujer supremamente inteligente y ella razona todo. Ella todo lo razona. Por ejemplo, ella dice, ayer veníamos en el carro y dijo, ¿por qué Dios habrá hecho a la mujer de tal manera? Porque estaba hablando de la debilidad de la mujer, que en una mujer la fragilidad. Bueno, cuando digo debilidad no es que sea menos, sino, ay, eso es lenguaje inclusivo. La fragilidad de la mujer. Una mujer se enferma y se le nota más la enfermedad. Un hombre llega a los 65 como el calvo ese de ayer. Y a los 65, y es más, se cree hasta más pegón que en otra época. Y las mujeres, ay, el dolor de las rodillas, ay, el dolor de la columna. Entonces ella decía, ¿pero por qué? Eso es darle razón a algo, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué lo pone a razonar a usted? ¿Qué lo pone a razonar? Yo quiero que usted me ayude a pensar. A mí, ¿qué me ayuda, qué me pone a razonar? Por lo general, lo que lo pone a razonar a usted, lo que lo pone a pensar a usted, es algo que le está quitando visión, por lo general. Cada vez que usted piensa en algo, eso que en lo que usted piensa lo pone a enfocarse. Bueno, la palabra enfocar viene de la nueva era, pero aplica en este momento. Lo pone a visionar, lo pone a mirar eso en lo que usted está razonando. ¿A usted no le ha pasado eso? A veces uno cree que los sueños que uno tiene son esos sueños, pero no, es que le está metiendo razón a algo. Es un buen ejemplo, está en la Biblia, en el Salmo 72 dice que el salmista tuvo envidia del impío porque lo veía prosperar. ¿Cuántas veces hay gente que dice, pero porque a este que es malo le va bien? ¿A usted no le ha pasado eso? Bueno, no les va bien. Entonces, por favor, piense usted en eso. Sí. Ese es el concepto. Ajá.
Entonces, pastor, yo digo, pero ¿por qué? Pero también me sigo pegando y razón en esto, pastor. Yo digo, Señor, tú me has dado una promesa, que en mi casa serviremos a Jehová. Y yo y mi generación la serviremos a Jehová y yo me pego en esta promesa. Así es, muy bien. Entonces, ¿qué lo pone a pensar a usted? ¿Qué lo pone a pensar? Gracias, hermana. Gracias. ¿Qué lo pone a pensar a usted? Por favor, piensen en esto. Entonces, la Biblia nos enseña lo siguiente. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2, verso 1 y 2, no se conforme a este siglo, sino transforme su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Lo primero que Dios quiere hacer con nosotros es lo siguiente. Es que usted y yo empecemos a alinear nuestro pensamiento al pensamiento que Dios tiene para usted y para mí. Resulta que alguien alguna vez, la semana pasada, estaba yo trabajando y me dijeron, ¿para qué vino Jesucristo acá a la tierra? ¿Para qué? Entonces yo en unos estados de WhatsApp coloqué la respuesta. En Romanos capítulo 4 dice que el Señor Jesucristo vino en propiciación para que yo me pudiera reconciliar nuevamente con el Padre, con el Eterno. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Y acá en este pasaje encontramos que desde antes de la fundación del mundo, para que Cristo se manifieste en un futuro no muy lejano, desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor había predestinado esa situación, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. A través de ese sacrificio es que usted y yo podemos empezar a mirar a Dios. Pero para poder empezar a mirar a Dios necesitamos empezar a razonar en eso. Verso 13 del capítulo 1 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La Biblia dice que para que usted pueda entender lógicamente el programa de Dios, su mente se tiene que preparar para eso. ¿Están conmigo? Pero resulta que usted y yo estamos preprogramados para darle mente a todo lo lógico y racional que en vez de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Esta mañana le decía yo a mi esposa, ayer precisamente, que estábamos hablando con unas personas que en un momento fueron creyentes. El señor fue criado en el evangelio, estudió en colegios evangélicos, su papá es pastor y el tipo resentido con el evangelio, resentido con Dios, resentido con las denominaciones, con la iglesia y demás. Yo le dije a mi esposa, oíste, ¿por qué a mí me llegan todos ellos? Todos, me llegan todos los que son aburridos, cargados, endeudados, afligidos, en cuanto al evangelio. Como si me tocara empezar a darles razón, lógica, para que ellos puedan. Entonces ella me dijo, pues porque tienes la capacidad de hacerlo. Me lo dijo así muy, yo creo que me lo dijo por sacarme del paso. Pero Dios me habló. Dios me habló. Yo dije, claro. Y se me vino el argumento a la mente. ¿Sabe por qué esa cantidad de personas no están razonando y pensando con claridad en cuanto a lo que es de Dios? Porque hay personas que dejan el evangelio, porque hay personas que dejan la comunión con Dios, porque su mente no se ha puesto a punto. No se ha puesto a punto. Y aquí el Señor nos quiere decir en este pasaje, en el verso 4 del capítulo 1, dice que Él nos ha dado a nosotros algo para que nosotros tengamos en qué razonar. Voy a colocar el ejemplo práctico. Si a usted, amada hermana, le dicen, resulta que su papá es una finca con 5,000 hectáreas listas para pastar y sacar 200,000 reses de ganado, ¿usted empieza a pensar en eso? Obvio, ¿cierto que sí? Tiene una finca con 5,000 hectáreas para que pueda sacar palma de cera, ¿usted piensa en eso? Obvio, ¿cierto que sí? Si a usted le dicen, señora Claudia, resulta que a usted, su papá, antes de morir y después de 30 años de fallecido, le salta una herencia, le dejaron a usted el edificio Coltejer, es suyo. Su papá lo compró hace 50 años, 70 años que lo hicieron y nadie sabía y eso es suyo. ¿Usted no empieza a razonar en eso? ¿Cierto que sí?
Uno empieza a pensar en eso. Entonces la pregunta confrontativa en esta mañana es, en este día, la pregunta confrontativa es esto. ¿Usted es creyente? ¿Sí es creyente? Entonces, ¿por qué carajos usted a veces se pierde pensando en lo terrenal y no pensando en lo celestial? Porque resulta que aquí en esta palabra santa de Dios dice, a usted Dios le dio una herencia que tiene unas cualidades. Y esas cualidades son, número uno, que no se corrompe, es incorruptible. Es una excelente motivación para que usted empiece a razonar en eso. Algo que no se pudra. ¿A quién no le gusta algo que no se pudra? No hay cosa más espectacular que usted poder dejar unos aguacates o unos tomates ahí y que le duren 8 días. El último. Pero si usted no se come el aguacate rápido, se le pudrió. ¿Cierto? ¿Cuántas veces usted, a mí me pasó una vez con un pantalón, no me ponía el pantalón porque me gustaba mucho y cuando me lo fui a poner se rompió? Hay una ley en la Tierra que se llama la ley de la entropía, es la segunda ley de la termodinámica. Y esa ley dice que todo en la Tierra sufre un desgaste. Todo se daña, todo se pudre, todo se corroe. Y usted y yo somos felices concentrando nuestro pensamiento en todo aquello que se pudre, que se corroe, que se daña, que se pierde. Y Dios le está diciendo a usted y a mí, hay algo que no se pudre y eso es suyo. Esa era, siempre nuestra conducta a nivel de pensamiento espiritual tendría que estar enfocada allá. Lamentablemente, a razonar sobre esa herencia. Entonces, usted como creyente tiene que empezar a entender algo. Cuando Dios transforma su vida, no es solamente a nivel espiritual, no es solamente a nivel religioso. Ay, ya no se vista así, ya no se use esa falda, ya no use pantalones porque en la Biblia dice que la mujer no puede usar ropa de hombre ni el hombre ropa de mujer. No es un cambio solamente religioso y externo, es realmente un cambio de dónde? Interno, una cosa interna. Entonces, usted y yo, póngale pues cuidado, usted y yo, nuestra naturaleza, ¿de dónde fue creado el hombre? Génesis capítulo 2 dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Lamentablemente nuestro pensamiento siempre va a estar alineado ¿a qué? A la tierra. Raramente miramos hacia arriba. Rara vez miramos hacia arriba. Por eso cuando el hombre fue seducido y tentado en el huerto del Edén por el enemigo ¿dónde lo trabajó? En la psique, en el conocimiento, en la vida psicológica. El enemigo no vino a atacarlo a él en la vida biológica, él vino a atacarlo en la vida psicológica para entorpecer la vida zoe que viene de parte de Dios. Entonces Dios quiere que usted y yo volvamos a ese inicio, al inicio donde usted y yo tenemos que empezar a mirar hacia arriba, a tener relación con Él. ¿Por qué lamentablemente usted y yo miramos siempre a lo terrenal? Porque ahí es donde está nuestro pensamiento, ahí es donde está nuestra naturaleza. La juventud actualmente, bueno, eso no es de ahora, eso en procesos, en ciclos hemos visto lo mismo. Yo le decía a mi mamá lo mismo que mi hijo me dice a mí hace 35 años, se lo decía yo a mi mamá. Ah, es que mi mamá piensa diferente. Ah, es que mi mamá tal cosa. Cuando uno ya madura, uno dice, ah, debía haber pensado como mi mamá. Debía haber pensado como ella lo decía, porque tenía la razón. Ujú. La Biblia trae el consejo del que ha vivido. En la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, yo soy el que fui, el que soy y el que seré. Dice, el que estuve muerto y viví. Cristo es el único que tiene toda la experiencia y toda la autoridad para decirnos a nosotros qué es. Siempre, siempre lo hacemos. Bueno, muy bien. Entonces, si a ti te dicen, tú tienes una herencia, ¿será que tú no te pones a pensar en esa herencia? Claro, es lo primero que uno hace. Es lo primero que uno hace. En Bogotá tuvimos un problema con unos familiares porque ellos reclamaron una herencia y a mí y a mis hermanas nos excluyeron de eso. Y a mí me metieron en un chisme diciendo que yo había ido a reclamar esa herencia.
que yo puse abogado y demás. Ponle pues. ¿Qué hace uno con una herencia? Pues entonces empieza a utilizar todos los elementos que necesita. Bueno, listo, ¿estamos ahí? Entonces, yo quiero llevarlos a esto. ¿En qué está pensando usted? ¿En qué está razonando? ¿Usted le ha dado razón a la parte celestial? ¿Usted razona? Bueno, entonces ahí es donde está la respuesta. Eso me perturba. Me, vamos, yo me pongo a hablar y yo no puedo, yo pienso, en mi mente no cabe, como es el cielo. Y no cabe cómo es que yo, siendo humana y siendo pecadora, y siendo tantas cosas, bueno, y tantas cosas, ¿cómo es que yo merezco esa salvación? ¿Cómo es que Dios me la da? O sea, ¿cómo es que Dios me ha hecho mi merecedora de una tan hermosa? Porque yo digo, uy, Dios, eso es lo que está haciendo. Eso a mí me raya. Y eso es lo que hay que empezar a hacer. Hay que empezar a pensar en eso, a razonar en eso. Entonces Dios nos da elementos para que nosotros tengamos una motivación para pensar en eso. ¿Qué es lo que nos dan entonces en este momento? Una herencia que es como incorruptible. Dice en ese mismo pasaje, en el verso 4 del capítulo 1, que aparte de ser incorruptible, es inconta qué. No se contamina por nada. Es como un inmarcesible. Incontaminada es que nada la puede afectar. A lo que Dios da, nada lo puede afectar. Inmarcesible es que no pierde su brillo. Es original, ella es así. Entonces, ¿sí me estoy dando a entender con estos santos de Dios? Entonces, ¿por qué les pregunté eso? Porque resulta que a los hermanos que se les escribió esta carta estaban perdiendo de norte, el norte de a dónde habían sido llamados. Esa gente en el primer siglo fueron entusiastas para recibir la palabra, se llenaron de vida cuando vino el Espíritu Santo de Dios sobre ellos, pero estaban perdiendo el hilo espiritual porque otra vez estaban pensando en lo material. Otra vez le estaban dando prioridad a lo material. Entonces el apóstol Pedro tuvo que escribir esto, pues inspirado por el Espíritu Santo, les escribe, en la gracia que ustedes están viviendo y esa misericordia les tiene que ser extendida para que ustedes puedan ver la manifestación de Jesucristo. Por eso dice en el verso del verso 9 en adelante que los profetas inquirieron, buscaron a ver quién era el que se iba a manifestar. Entonces Jesús vino acá a la tierra y le dijo a la gente, Mateo capítulo 6, no se afane por comida, por vestido o por bebida. No se afane de eso y coloco un ejemplo, las aves del cielo que ni siembran, ni hilan, ni tienen patrón, ellas el Padre que está en el cielo las alimenta, las sostiene. Dice, mire los lirios del campo. Y Salomón con todo y su gloria y no se pudo vestir como uno de ellos. Si uno se pone a mirar por un telescopio, los lirios del campo, esas florecitas, los pigmentos que tiene esa flor en sus pétalos, son tan preciosos, tan perfectos, que ningún sastre ni ningún hilador acá en la tierra puede hacer lo que ellas, lo que Dios hizo a través de ellas. Ese ejemplo tan tremendo. Entonces la motivación hoy es en qué está pensando. El apóstol Pedro en el verso 13 les está diciendo a los creyentes del día de hoy, porque en este pasaje dice, lo que ellos indagaron, lo que ellos vivieron, no era para ellos, era para nosotros. Yo siempre he dicho, esta generación es la generación que más demanda le va a dar Dios porque nos lo ha dado todo para que nosotros podamos creer en Él. Ha propiciado todo para que nosotros podamos creer en Él. La ciencia todos los días certifica más acerca de quién es Dios y cuál es la obra que ha hecho la persona de Dios en nuestra vida. Entonces, en el verso 13 empieza a hablar de la conducta que debe tener una persona que ya recibió esa herencia. Entonces viene la otra pregunta. Les hice ahorita la pregunta confrontativa. ¿Usted es creyente? ¿Y por qué entonces está perdiendo el norte de su herencia? El hijo pródigo, en el momento más difícil de su vida, en lo primero que pensó fue en lo que tenía su papá. Él no pensó que era su herencia. Él dijo, en la casa de mi padre, los siervos de mi padre viven y comen mejor que yo. La mentalidad que a veces nosotros tenemos es la mentalidad de pródigo, una mentalidad de pobreza, de culpa, de derrota. Pero Dios en su eterna misericordia, ¿qué hace? Recibe a pródigo
como lo que era el heredero. A usted Dios lo está recibiendo como ¿qué? Como el heredero. Entonces, para que usted pueda entender eso, en el verso 13 le dice el Señor, por tanto, ciña sus lomos, o sea, su pensamiento empieza a cambiarlo. Todo aquello que le está generando a usted en su pensamiento un deseo inevitable de mirar derrota, cámbielo, cambie eso ya. Nosotros, nuestro proveedor es Dios. Y a veces Él permite situaciones extremas, como lo dice acá en el verso 7, situaciones extremas para que nosotros podamos mirarlo a Él y depender de Dios. Perdónenme que me coloque como ejemplo. Estábamos hace 14 años en Bogotá con mi esposa. Primera fase hace 14. La segunda fase hace 13. En esa segunda fase yo miraba, nosotros tenemos una casa en al sur de Bogotá, por allá donde dicen que matan, pero a mí me fascina ese barrio, por allá al sur, arriba. Eso, allá el diablo se azara para ir, por el frío que hace por allá. Se azara porque hace mucho frío. Y resulta que yo miraba desde arriba toda la sabana de Bogotá, todo el valle donde está Bogotá. Lo que se alcanza a ver, que se alcanza a ver casi todo, ese mar de concreto, porque es ver un mar de concreto, un océano de concreto. Y la mejor época que yo tuve de mi vida en cuanto a ver la provisión de Dios fue allá. Allá milagrosamente comíamos. Sin plata, milagrosamente comía. Mira, esa nevera permanecía llena. A nosotros, Dios, Claudia, mi esposa, hizo una gestión con la secretaria, una secretaría no sé de qué, y para nuestro hijo, que tenía 3 años, nos daban un mercado de 150,000 pesos mensuales. Y entonces el distrito. Y eso duraba una cosa impresionante. Ese muchacho comía perfecto, se multiplicaba. Nosotros teníamos unos vecinos que decían que nosotros éramos ricos. Y entonces iban a hacernos la visita todos los días porque ellos también querían comer. Entonces iban a hacernos la visita porque qué pecado, ellos querían comer. Y ellos decían, es que allá hay comida. Entonces, ¿qué hacían los vecinos? Iban allá. Y les digo delante de Dios, nunca nos dio tristeza compartir nuestra comida con ellos y siempre se multiplicó. Siempre hubo, siempre hubo. Yo no trabajaba, yo tenía que estar cuidando a mi hijo. Yo era una excelente ama de casa. Era tan excelente ama de casa que mi esposa un día se fue a trabajar y le pareció muy simpático. Yo tenía una fiebre horrible y le pareció muy simpático poner a descongelar la nevera. Y ese reguero de agua, y yo toda enferma, me tocó levantarme a recoger ese atrapado. No. Bueno, nunca había visto la mano de Dios tan fuerte como en esa época. Cuando comenzó esta congregación, vimos la mano de Dios proveyendo, dando para suplir pagos del arriendo, pagos de... Eso fue una cosa impresionante. Porque Dios quiere que usted y yo empecemos a mirar en la herencia que usted y yo tenemos. ¿La herencia dónde está? Arriba, pero se manifiesta acá. La herencia se manifiesta acá. Amén. Y les proveyó milagrosamente. Se puede, Dios lo hace, ¿cierto? Pero para poder ver la mano de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ceñir el entendimiento. Ceñir, o sea, para usted poder creer, tiene que empezar a darle razón. Les voy a colocar un ejemplo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles a Pedro lo encarcelaron. Y había una muchacha que se llamaba Rode, ¿cierto? Y estaban orando, Señor, liberta a Pedro, Señor, liberta a Pedro, liberta a Pedro. Todos orando porque libertaran a Pedro. Y adivine qué hizo Dios. Libertó a Pedro. Pedro, ¿para dónde se fue? Para donde estaban todos los amigos, ¿sí o no? Y llegó y tocó la puerta y todos allá, Señor, liberta a Pedro, liberta a Pedro. Y dicen, ya Pedro estaba libre. Cuando una muchachita que se llamaba Rode abre la ventanita y apenas vio a Pedro, cerró la ventana y se fue para donde estaban los otros. Parece que sí es Pedro. Y entonces le dijeron, ¿y por qué no abrió? Su mente, la mentecita de Rode, no estaba ceñida para recibir el milagro. A veces nosotros no recibimos el milagro porque nuestra mente no está afinada a lo que estamos orando. Señor, provéeme el empleo. Señor, dame el empleo, pero no estamos afinados para el empleo. Nuestra mente no está afinada para el empleo. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Su mente todavía no está afinada
para eso que le está pasando. ¿Me estoy dando a entender? A veces nosotros recibimos el milagro y como no estamos preparados para ello, hacemos lo de Rode, le cerramos la puerta. Porque no estamos mirando lo que está detrás del milagro, que es la mano de Dios, sino que queremos el milagro, lo que se siente. Para nosotros un milagro es que se levante un muerto, que un paralítico brinque, que se les tire la pierna a la viejita, que oiga el sordo. Para nosotros eso es un milagro. Pero el solo hecho de tener salvación y el solo hecho de cambiar la manera de pensar, para mí es el milagro más grande. Yo he conocido gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tienen es plata, porque su mentalidad es chiquitita. Y he conocido gente tan archimillonarios que lo único que tienen es visión. Yo tengo un tío que siempre que yo le planteo un negocio, el tipo lo hace. Siempre. Yo decidí nunca más volverle a decir nada a él. El tipo tiene la maldición del rey Midas. Todo lo que toca lo convierte en oro. Qué cosa tan brava. Todo lo que toca lo convierte en oro. Bueno, después les cuento porque no quiero perder tiempo. Su mente, la conducta de una persona, de un heredero, lo primero que tiene que ser transformada, la conducta del heredero es en qué está pensando. ¿Está pensando como heredero? ¿Está caminando como el príncipe que es? ¿O está caminando como el esclavo que toda la vida ha sido? Si su mente no cambia, entonces va a ser el esclavo, el príncipe. Hay una historia de un muchacho que era un príncipe y lo conquistó otro reino y al muchacho lo esclavizaron y le dieron duro, lo ponían a aguantar hambre, le daban latigazos, o sea, horrible, lo trataban como un esclavo y el muchacho seguía caminando como lo que era. Y un día le preguntaron, a pesar de su sufrimiento, a pesar de lo que usted ha hecho, a pesar de todo lo que ha sufrido, ¿usted por qué sigue caminando tan orgulloso? Y dice, porque yo soy un príncipe. Su mentalidad no cambió. Su mentalidad era la mentalidad del príncipe. Y a veces nosotros tenemos esa mentalidad de cucaracha, de esclavo. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de tierra de Egipto, de esclavitud, iban en el desierto, en el tiempo de prueba, y el tiempo de prueba siempre saca lo mejor o lo peor de nosotros. Si somos de Dios, saca lo mejor. Si no somos de Dios, saca lo peor. Cuando el pueblo iba saliendo, estaban en ese momento donde no había nada para comer. Y empezaron a reclamarle a Moisés, nos hubiéramos quedado en Egipto, donde comíamos cebolla. ¿Su mentalidad dónde estaba? Todavía estaba en Egipto. Cuando fueron a conquistar, yo siempre he dicho lo siguiente, ¿usted tiene mentalidad de langosta o tiene mentalidad de campeón? Descubre el campeón que hay en ti. Josué y Caleb, cuando vieron a los gigantes hijos de Anac, los vamos a tragar como a pan. Y los otros decían, los vamos a tragar como a pan. Y los otros decían, pero decían, somos langosta a su parecer. O sea, le estaban otorgando más honor a quién, los otros 10, a los gigantes hijos de Anac. Porque su mente no estaba como. No estaban ceñidos los lomos de su mente. O sea, todavía tenía una mentalidad de esclavitud. Buenas noticias para usted y para mí. El que nos da fe para poder ceñir nuestros lomos es Dios. Por eso dice aquí, cuando Jesucristo se ha manifestado en usted, se tiene que manifestar Jesucristo. Entonces la conducta de un heredero tiene que ser primero con una mentalidad a punto. Lo primero que tiene que cambiar es la mentalidad. El apóstol Pablo es el apóstol de la mente. Es el que más habla. Renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Renueven el espíritu de su entendimiento. El apóstol Pablo siempre está hablando ¿de dónde? Desde la mente, desde la psique. Ese hombre era el psicólogo de esa época. ¿Están conmigo, santos de Dios? Es que nosotros tenemos que tener en la mente, una mente no real, sino como monárquica. Una mente monárquica. Porque usted y yo aquí podemos estar como ese príncipe que lo esclavizaron y lo metieron entre los esclavos. Podemos estar aquí, pero nuestro reino realmente ¿dónde está? Nuestra herencia realmente ¿dónde está? Arriba en el cielo. Tenemos que empezar a mirarlo así. Y lo que conquistemos en el mundo espiritual, acá en el mundo material, se va a cristalizar. Para que su mente
pueda ser afín, a punto, para que su mente se cambie, hay algo que se tiene que hacer y está en el secreto está en el mismo verso 7. En el verso 7 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, para que los lomos, o sea, nuestra mente sea ceñida. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que ser? Dice aquí, ser sobrios. Ser sobrios. Y la palabra aquí para sobriedad es no dejarse seducir, no dejarse tentar. ¿Y qué es lo primero que a usted y a mí nos tienta? No hablemos tanto de la parte genital. Vamos a dejarlo por un momentico chiquito, vamos a dejar la genitalidad a un lado. ¿Qué es lo que más lo seduce a usted? Siempre lo va a seducir a usted el faltante que usted tiene. Repita conmigo, el faltante que yo tengo me va a seducir. Yo, me hace falta, entonces por eso estoy seducido. Por ejemplo, yo conocí un caso hace tiempo de una señora, un 10, el marido un 10. Le tenía la casa perfecta en todo, suplida en todo. Una casa espectacular, grande, el tipo con dinero. Ella estaba suplida en todo. Pero resulta que el tipo era frío en su manera de ser. Él no le decía te amo, él no le daba palmadita en la nalga, él no le decía cómo estás de linda, te quiero romper, nada de eso. El tipo muy plano. ¿Por qué fue seducida ella? Porque a ella le faltaba el gamín que le cogiera la nalga, o sea, a ella la sedujo el tipo que ella quería que su marido fuera, ¿cierto? Podía tener de todo. Entonces repita conmigo, yo soy seducido por mi faltante. Por eso la Biblia dice, Dios no prueba a nadie para pecar, sino que cada uno es seducido ¿de qué? De su propia concupiscencia. Es seducido y atraído. Y cuando es seducido y atraído, el resultado de esa seducción y atracción, ¿cuál va a ser? Dice el pecado. Y el pecado no es solamente la parte carnal, no es solamente la parte sexogenital. Usted va a ser seducido por lo que usted le falte. ¿O no? ¿Cuántos han querido cambiar? Yo conocí una muchacha que empezó a trabajar en X lugar. Y en otro lugar le ofrecieron más plata. ¿Qué hizo? Se fue para allá. Siempre usted va a ser seducido. ¿Por qué? Por el faltante. El faltante. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que su mente no esté afinada? La seducción. Lo que lo atrae. ¿Me estoy dando a entender, santos de Dios? Verso 13. Dice, para que su mente sea afinada, usted tiene que empezar a establecer en usted un concepto de cerco en cuanto a lo que le hace falta. El Señor dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones con toda oración y ruego y súplica en el Espíritu, delante de Dios. Eso dice en Filipenses. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo. ¿Qué es lo primero que Dios va a guardar? Nuestros pensamientos y mi corazón. Pero lo primero que va a guardar Dios es ¿qué? Mis pensamientos, porque Dios quiere que mi mente como esté afinada, ceñidos los lomos. Esto es apasionante cuando uno empieza a encontrar estas verdades poderosas. Para que ese pensamiento sea guardado, entonces Dios quiere que usted y yo no nos dejemos seducir. O sea, tenemos que tener sobriedad. La conducta de un heredero tiene que ser sobrio. Cuando usted empieza a identificar cuál es su faltante, usted lo puede atacar con más facilidad. Me voy a explicar. En la Biblia dice en el libro de Efesios que nosotros no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Resulta que nosotros no peleamos ni contra las potestades, ni contra los principados, ni contra los gobernadores. Nosotros realmente estamos peleando contra las huestes que están acá, que en griego se llaman neumas porno. Espíritus, neumas porno. Espíritus que están ¿en dónde? Acá en la tierra. Porno, de ahí viene la palabra pornografía, de ahí viene la palabra porneia, que es el pecado que es por el cual más estamos ¿qué? Seducidos. La palabra porneia no solamente tiene que ver con la genitalidad, es todo lo que tiene que ver con la carne. Si ustedes miran en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, el Señor Jesucristo ¿con qué fue tentado? Dice, con el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida.
neumas porno. Todo lo que tiene que ver con qué? Con la humanidad. Con la humanidad. Siempre la humanidad es lo que más va a estar aquí. ¿Están conmigo? Ahora, dice aquí, la conducta de un salvo, en el mismo verso 13, para poder contrarrestar esa seducción que nos trae nuestro faltante, dice aquí en el verso 13. Entonces, número 1, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Número 2, sed sobrios. Número 3, para yo poder contrarrestar, digámoslo así, esa faltante que yo tengo, dice aquí, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperar aquí, en esperar, es confiar. Confiar. Les voy a colocar una figura sencilla ya para terminar. No nos va a dar para terminar hoy, pero vamos a seguir con esto. Si les parece, si se han sentido bendecidos. Confiar es la figura de un niño que está en un segundo piso y pasa el papá y el papá le dice, tírese. Y el niño, les voy a contar una anécdota. Yo tenía 16 años, 17 años tal vez, y yo conviví con una muchacha, y la muchacha tenía un niño. De hecho, ese niño se llama Edwin Santiago, curiosamente, ¿no? Ella vivía por ahí en un barrio en el Popular 1 en Medellín, acá en Medellín. Y ese niño era un bebé, era un bebecito de mesecitos. Y resulta que ese niño me veía y se volvía loquito. O sea, ese bebé veía en mí la figura paterna. Y un día yo llegué y la casa de ella era en un segundo piso. Y yo vi cuando el muro era un murito de un adobe, un bloque de altura, 25-30 centímetros. Y yo vi cuando el niño estaba gateando. Yo vi la espaldita del niño y entonces yo empecé a llamarlo. Santi, ta. Y el niño llegó y se asomó. Y yo le hice así. Fue decirle así y el niño no lo pensó 2 veces. ¡Fu! Se tiró. Pues obviamente yo lo recibí porque está a una altura pequeña. Pero cuando usted confía, dice aquí la Biblia, cuando usted confía, específicamente dice el texto, dice, cuando usted confía en la gracia que es de Dios, Jesucristo, ¿qué va a hacer? Se va a manifestar. ¿Usted quiere que el Señor se manifieste en su vida? Entonces empiece a confiar en Él. Confiar en Él no significa inoperancia. Confiar en Dios no significa apatía. Confiar en Dios no significa pereza. Yo sé que yo confío en Dios y me va a llegar el mercado. No, confiar en Dios es ejecutar. Nehemías con una mano tenía el palustre arreglando el muro y con la otra mano tenía la espada porque venían los enemigos para atacarlo. Cuando usted y yo estamos confiando en Dios, entonces no estamos inoperantes, sino que no estamos confiando en nuestra fuerza, sino que nos podemos arrojar a los brazos del Eterno y Él, que es el que está interesado en darme la herencia, ¿qué va a hacer conmigo? Él me va a proteger. Para yo poder entender eso, ¿qué tengo que empezar a hacer? Es lo primero. Es lo primero. Entender. O sea, mi fe tiene que ser una fe lógica. Lógicamente, Dios suple mis necesidades, porque es algo lógico desde la Biblia. Nuestra lógica tiene que tener una lógica, ¿qué? Bíblica. Hay gente que a mí me ha dicho, ay, pastor, usted que es un desalmado, usted que no le da a toda la gentecita que le pide limosna, usted no le da. A mí hay gente que ha estado conmigo y cuando se acerca a una persona que pide limosna, me miran a ver qué actitud tomo yo. Y conmigo se chocan porque yo me mando la mano al bolsillo. La Biblia dice, el Señor Jesús dijo a los pobres y hacía referencia a ese tipo de personas, a esos mendigos, mendigos se dice en México, mendigos se dice acá. A esas personas que su mentalidad es tan sagaz, tan vivos, que viven de los bobos que les dan. A esos, dice el Señor Jesús, los van a tener siempre. En esa tierra no siembre, porque eso es una tierra que no va a dar fruto. Una tierra seca, árida, muerta, desértica.
astutos como la serpiente, para quitarle la bendición. ¿Sí me va a entender? Una mujer con una niña por ahí de 6 años en las piernas de una escalera de un paquete con y al frente hay una señora o un señor con un carrito de bien, lo viste. Y todo el mundo le dieron almuerzo a la señora, le dieron plata a la señora. Y Al de Vive 100 no le compraban no le compraban. Se gana 200, 300 pesos. por tarro. La persona decía, ¿por qué más bien no va y le compra a ese señor? Sí. Y en vez de darle a la otra. Cómprale el Vive 100 a ella y se lo da a ella para hacer para que llegue otro y le quite. Amén. Oh. Si yo me pongo a contarle, es instrumentalizando. Ustedes, sí, Los usa porque para la mayoría de 10 a 9 los instrumentalizan. Muy bien, concluyo ya con esto. Almuerzo, para eso es el PAE, claro. Termino con la primera parte del verso 14. ¿Cómo hacer para que mi mente, porque lo hemos hablado, ya hemos hablado de muchas cosas, pero cómo hacer para que mi mente se afine? ¿Cómo hacer para que yo pueda ser sobrio? O sea, no me deje seducir. ¿Cómo hacer para poder confiar en Dios? ¿Cómo hacerlo? ¿A ustedes les gustaría saber eso? En el verso 14 está la clave. En el verso 14, la primera parte dice, como hijos obedientes. Obedecer. Hay que obedecer. Y dice cómo no hay que hacerlo. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabas en qué. Entonces, aquí el Señor dice, ustedes antes no eran hijos. Entonces, como hijos obedientes, ¿qué tienen que empezar a hacer? No se conforme. El mundo es totalmente ignorante de las obras de Dios. Hay gente que dice, no, yo creo en el Zarco, la buena para Diosito y tal. Pero resulta que ignoran el carácter de Dios, ignoran lo que Dios es, ignoran la persona de Dios. Yo creo en Dios a mi manera y que el Señor tal, el mono sabe, el Zarco sabe, tal. Le atribuyen a Dios que les dan demonios. Es así de sencillo. Es así de simple. Entonces, no se conforme, o sea, no se amolde. La palabra conformar aquí es no se amolde. El mundo dice, hágale que robar un poquito, pues no hay problema. El mundo dice, hagamos el chance. ¿Qué tanto es eso? ¿Sí o no? Viven bajo un concepto, o sea, se vive bajo un concepto netamente terrenal y se le atribuye a Dios. Yo alguna vez enseñaba a un grupo de pastores haciendo la obra de Dios con principios satánicos. Y como a veces opera, entonces, vea, al diablo lo que menos le interesa, lo que menos le interesa es que usted no le dé gloria a Dios. Es lo que menos le interesa. Porque usted va a decir, ay, no, todo bien, el Zarco me hizo el milagro. Y los demonios son los que se encargan de eso. A él no le afecta eso. A él lo que realmente le interesa es que usted no le obedezca a Dios. Lo que realmente, vea, al diablo no le interesa su salud, al diablo no le interesan sus finanzas, al diablo lo que le interesa es que usted no sea obediente a la palabra de Dios. Por eso cuando hay un creyente que empiece a obedecerle a la palabra de Dios, los ataques empiezan más recios, porque en el mundo espiritual está generando un trastorno. Se les está saliendo de la fila. Se les está saliendo de la fila. Entonces, el secreto para la prosperidad, el secreto para que su mente realmente cambie, el secreto para no ser seducido, ¿cuál es? Obedézcale a Dios. Si Dios le dice no toque, no toque. Si Dios le dice haga, haga. La Biblia dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Perdone.
Si Dios le dice perdone, ¿qué tiene que hacer usted? Perdone. Pero entonces usted pretende vivir con un corazón duro, no perdonador, y recibir las bendiciones de Dios. Por eso en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quien nos deben. Eso es una cosa espectacular. Prefiere vivir mal para no doblegarse. Y Dios le dice, sí, yo me como las algarrobas como sea, algarrobas a la algarroba, algarrobas al ajillo, juguito de algarrobas, pero no, ¿y por qué tengo que, por qué si a mí fue el que me ofendieron? Si Dios le dice perdone, ¿qué tiene que hacer usted? Simple. Así su mente va a cambiar. La clave para que su vida como heredero obedézcale a Dios. O sea, vaya en contra de su naturaleza. La naturaleza humana es desobediente. Usted le dice al niño, bebé, hijito, hermoso, no lo haga, culicagao, ya lo hizo. La Biblia dice, la necedad va atada al corazón del muchacho. Uno le dice a los muchachos, no alegue, quédese callado, y eso les da diarrea verbal. Siguen hablando, no, pero quédese con la jeta callada. Si su niño llora, decía un dicho, dele leche de tarro. Si sigue llorando, pues dele el tarro. Y si sigue llorando con el tarro, dele duro para que. Santos de Dios, vamos a seguir mirando después el resultado de obedecer. Y vamos a mirar, según este mismo pasaje, porque yo no me voy a salir de este pasaje, según este mismo pasaje, el resultado de la obediencia, cómo ayuda para que nuestra mente sea afinada. Yo se los digo y a veces con dolor, porque uno no, a veces las circunstancias no le ayudan a obedecer a uno muy bien. A veces las mismas circunstancias, porque uno razona más con el pensamiento corruptible, con el pensamiento contaminado, con la herencia que Satanás, que sus demonios nos quieren dar y no con el pensamiento de la herencia que Dios nos quiere dar. Que Dios nos ayude. Nos vemos la próxima vez para que sigamos eso. Si quieres, cortas y vamos a orar acá nosotros. ¿Listo? Bueno, nos vemos, santos de Dios que nos vieron en este fantástico show. Nos vemos.